Gloria al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Les habla su hermano José Vargas, nuevamente trayendo una palabra para tantos que siempre escuchan y están pendientes a la palabra de Jesucristo vive tiempos finales. Y en este día vamos a seguir con el tema: no todos nacemos con la promesa de vida eterna. No todos nacemos con la promesa de vida eterna. Gracias, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, porque tú has permitido que en este día, Señor, se pueda nuevamente traer esta palabra, Señor. Una palabra, una continuación, Señor, a la palabra que empezamos hace un tiempito atrás, Señor. Pero creemos, Señor, fielmente que por medio de esta palabra muchos van a venir al conocimiento en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. No todos nacemos con la promesa de vida eterna. Hoy en día, si perdemos el sentido de esperanza, perdemos el sentido de fe. Si perdemos el sentido de esperanza, perdemos el sentido de fe. La Biblia dice que fe es aquella que esperamos, aquella que esperamos. Hoy en día podemos ver que la gente, y en muchos lugares se habla mucho de fe. Todo el mundo habla de fe. Fe para tener esto, fe para tener lo otro, fe para tener aquello. Y han convertido lo que es fe para solamente cómo podemos recibir los bienes materiales, las cosas físicas. Pero fe, de acuerdo a la Biblia, no es solo eso. Y mientras sigamos leyendo, nos vamos a dar cuenta por la palabra qué es fe. ¿Qué es fe? Pero hoy en día, lamentablemente, hay que volverlo a decir. Se ha perdido el sentido de eternidad. Hoy en día se habla de fe para las cosas materiales, las cosas que vemos. Pero hoy en día no se habla de fe para las cosas espirituales. Pero vamos a seguir leyendo y Dios nos va a hablar por la palabra. Se ha perdido el sentido de eternidad. Hoy en día se predican muchos mensajes de fe. Se habla mucho de fe. Se enseña mensajes de fe. Pero ¿qué clase de fe es la que predican los hombres? ¿Qué clase de fe es la que predican los hombres? Hoy en día, en cuanto de estos lugares inmensos, se habla de fe, pero es una fe de cómo adquirir, cómo tener las cosas materiales. Pero vamos a seguir leyendo y Dios nos va a hablar en este día. Pero ¿qué clase de fe es la que predican los hombres? Fe para tener un mejor carro, fe para tener una mejor casa, fe para tener un mejor trabajo. Y Dios no está en contra de eso. Y tampoco Dios nos va a castigar por eso. Pero eso no es la fe que la Biblia enseña. Eso no es la fe que la Biblia enseña.
No es la fe que Pablo predicó. No es la fe que Cristo predicó. No es la fe que los apóstoles predicaron. No es la fe que los discípulos enseñaron. No es la fe que la iglesia primitiva, predicaba a través del mundo por mucho tiempo. En ese tiempo que la Biblia nos habla, la fe es un nivel mucho más elevado. Y vamos a seguir leyendo y Dios nos va a seguir hablando. Fe es saber lo que Jesús dijo, que te conozcan a ti y la vida eterna. Eso es fe, eso es la fe, eso es lo que no se habla en muchos de estos lugares inmensos. Se habla fe como tener cosas materiales ahora, en este momento, en este tiempo, pero no se les habla fe como dice la Biblia, que te conozcan a ti y la vida eterna. Juan 17:3. ¿Qué es fe? Fe es saber lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó. Pero eso es un mensaje que no se está predicando hoy en día. Es un mensaje que han olvidado de predicar y enseñar a la gente. Fe es saber lo que Jesús dijo, que te conozcan a ti y la vida eterna. Que te conozcan a ti y la vida eterna. Lamentablemente muchos hoy en día han perdido el sentido de llamado. Dios nos ha llamado para vida eterna. Pero hoy en día no se está predicando, no se le está enseñando, no se le está hablando a las personas. Hoy en día simplemente se hablan mensajes aguados, mensajes de dónde te pongo, mensajes de cómo mantener los templos llenos a capacidad, porque mientras más gente, más dinero para las arcas de estos corruptos. Fe es saber lo que Jesús dijo, que te conozcan a ti y la vida eterna. Por eso hay tantos que han perdido el sentido de lo que es fe. Han perdido el sentido de llamado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús a quien has enviado. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Fe no es solo saber las cosas a tu alrededor que van a cambiar, y Dios lo hace. Fe no es solamente creer que las cosas que nos rodean van a cambiar, y Dios lo hace.
Pero fe es mucho más que simplemente creer que por medio de tener fe vamos a adquirir lo material. Pero fe es mucho más que eso. Fe es saber lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó. Mi alma alaba al Señor. Pero hoy en día nos tenemos que preguntar algo. Pero hoy en día le preguntamos al Señor por tantas cosas que vemos, especialmente cuando miramos en el internet. Vemos tantas cosas que están sucediendo. Vemos cómo la apostasía es tan y tan grande que no se está hablando de la fe que Jesús nos habla, que Dios nos habla por su palabra. Y nos preguntamos y le preguntamos al Señor: Señor, ¿dónde están tus ministros? ¿Dónde están tus pastores? ¿Dónde están aquellos que dicen ser evangelistas de las naciones? Nos hemos olvidado que Dios nos ha llamado para que funcionemos en la unción del Espíritu Santo que hubo en Cristo. Nos hemos olvidado. ¿Cuántos hay hoy en día que se han olvidado de eso? No predican de fe, de cómo por medio de esa fe podemos ver las cosas espirituales. Podemos ver las cosas de la vida eterna. ¿Dónde están tus ministros? ¿Dónde están tus pastores? ¿Dónde están aquellos que dicen ser evangelistas de las naciones? Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Nos hemos olvidado que Dios nos ha llamado para que funcionemos en la unción del Espíritu Santo que hubo en Cristo. La Biblia nos dice que Jesús miró a las multitudes y dijo: tengo compasión porque las veo como ovejas que no tienen pastor. Eso fue en ese tiempo cuando el Señor Jesucristo estaba con nosotros. La Biblia dice que miró a las multitudes y el Señor dijo: tengo compasión porque las veo como ovejas que no tienen pastor. Pero cuando yo leo esto, me doy cuenta de una cosa, que Jesús también estaba hablando proféticamente. Jesús estaba hablando, refiriéndose también a lo que estamos viviendo hoy, a lo que en muchos lugares se está viviendo, cómo hay tantas ovejas en esos lugares que están como si no tuvieran pastor. Jesús estaba hablando proféticamente. Jesús hablaba proféticamente y nos podemos dar cuenta de eso mientras leemos esta palabra. Llegaría el momento que habrían multitudes de hombres y de mujeres que estarían como ovejas que no tienen pastor. Han perdido el sentido de llamado. Lo único que les preocupa es llenar sus arcas. Tantos corruptos, porque hay corrupción en la iglesia
del Señor hoy, con tantos que están haciendo lo que les da la gana. Por eso dice que llegaría el momento que habría multitudes de hombres y mujeres que estarían como ovejas que no tienen pastor. Por eso hoy en día, y podemos verlo, como muchos de estos que se llaman pastores, evangelistas, de estos que se llaman maestros, de estos que supuestamente están a cargo de la grey, están a cargo de un remanente, están a cargo de las ovejas del Señor. ¿Cómo podemos ver que han perdido el sentido de llamado? Lo único que les preocupa es llenar sus arcas personales. Lo único que les preocupa es levantar sus imperios ministeriales y sentarse sobre tronos que los diosifiquen y les diga cuán grandes son. Se han olvidado de la verdad. Se han olvidado de la verdad. Que somos siervos para hacer lo que Él, Jesucristo, nos envía a que hagamos. Siervos para hacer lo que Él nos envía que hagamos. Y una vez hecho eso, como dice Pablo, siervo inútil soy, punto, y se acabó. Pero ¿cuántos de ellos, cuántos lo que buscan es gloria? Lo que buscan es reconocimiento. Lo que buscan es ser alabado por los hombres. Lo que buscan es cómo tener sus arcas personales más llena y llena cada día. Más dinero cada día. Mansiones, aviones, carros, más y más. Cuando la Biblia dice que el que predica la palabra es digno de salario. Escuche esto, digno de salario. Pero ¿cuántos de estos que supuestamente han sido llamados por Dios no solamente tienen millones, sino que siguen explotando a las ovejas del Señor? Y Pablo dijo, y una vez hecho esto, siervo inútil soy, punto, y se acabó. Eso lo dijo Pablo. Pablo dijo eso. Pero podemos ver hoy en día en estos lugares, en tantos lugares donde no se habla de lo que es fe, de cómo tener fe en las cosas que no vemos. Se habla de fe, de cómo adquirir cosas materiales ahora y al momento. Pero les preocupa el prestigio. Están desesperados para que sus nombres aparezcan en las carteleras más grandes del mundo. Y eso lo estamos viendo hoy. ¿Cuántos ministerios grandes podemos ver? Pasamos por frente de su iglesia y ya aparece el hombre y aparece la mujer, pero Cristo no aparece en ningún lado. Quieren reconocimiento. Quieren ser reconocidos por los hombres. Quieren ser llamados grandes, cuando el único grande y digno es Jesucristo. Una cosa que tenemos que entender es que eso se llama orgullo, ostentación, fama. Pero tenemos que entender también esto, que todo eso un día perecerá. Pero algo que Dios les va a recordar es que en la tierra levantaron
un imperio para llenar su ego, para llevarse la gloria y no para glorificar a Jesucristo, el único digno de toda gloria, a Jesucristo. Pero todas estas cosas van a acabar, todas estas cosas van a ser sacadas a la luz, porque tenemos que entender una cosa, que Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Y seguimos hablando de lo que es fe. De lo que es fe. Porque hoy en día se habla de fe para tener las cosas al momento, lo material. Pero vamos a seguir leyendo la palabra. Y la misma palabra nos va a hablar. Y la misma palabra nos va a decir que es fe. Porque todo eso un día perecerá. Pero algo que Dios le va a recordar es que en la tierra levantaron un imperio para llenar su ego y llevarse la gloria y no para glorificar a Jesucristo, el único digno de toda gloria. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Santo y poderoso eres. La Biblia nos habla y la Biblia nos muestra. Y con lo que yo voy a leer ahora nos vamos a dar cuenta qué gran diferencia con Jesucristo y tantos que dicen que son llamados por Dios. Vamos a leer y nos vamos a dar cuenta de lo que la palabra nos quiere decir. La Biblia dice que Jesús fue sencillo cuando habló su palabra. Y nos preguntamos por qué tantos la complican. Si Jesús fue sencillo cuando hablaba su palabra, ¿por qué tantos la complican hoy en día? Fue sencillo cuando hablaba su palabra. ¿Por qué tantos complican el evangelio? ¿Por qué tantos tratan de inventar cosas que Jesús nunca predicó? ¿Por qué tratan de idear cosas que Jesús nunca habló? Hermanos, hermanas, la iglesia no está llamada para traer las cosas del mundo y meterlas dentro de la iglesia. La iglesia no está llamada para traer las cosas del mundo y meterlas dentro de la iglesia. Eso es no lo que la palabra nos dice. No está llamada para traer las cosas del mundo y meterlas a la iglesia. La iglesia no está llamada, escuche esto, para meter las cosas del mundo dentro de la iglesia y manipular a las personas. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Están metiendo las cosas del mundo dentro de la iglesia para manipular a las personas. ¿Cuántas cosas estamos viendo? Y cuando entramos al internet podemos ver cuántas cosas se están haciendo para mantener las cosas llenas. Para mantener la iglesia llena. Están metiendo todas las cosas del mundo a la iglesia para poder manipular las personas. Algo que tenemos que entender, y yo entiendo eso, y sé que este mensaje no les gusta a muchos, pero alguien tiene que predicar este mensaje. Y Dios me ha puesto en mis labios que yo lo hable y yo lo predique. Porque allá afuera hay muchos que van a estar viendo este video. Incluso hay muchos que son pastores que ven el video. Y ojalá Dios les hable por medio de esta palabra.
y si están haciendo lo incorrecto delante de Dios, se aparten y vuelvan a la senda antigua. Este mensaje no les va a agradar a muchos. Este mensaje no les va a agradar a tantos que están haciendo lo incorrecto delante de Dios. La iglesia está llamada para predicar el evangelio de Jesucristo con la fe y la esperanza de la vida eterna. Lo voy a decir nuevamente, la iglesia está llamada para predicar a Jesucristo con la fe de la vida eterna. Amigo, amiga, hermano, hermana, que también ves lo que se habla por Jesucristo vive tiempos finales. ¿Estás escuchando lo que el hermano José Vargas está hablando? ¿Estás escuchando bien lo que estoy hablando? Jesús te está hablando por la palabra. Amigo que me estás escuchando en Facebook, que me estás escuchando en YouTube y que me estás escuchando en otras plataformas, escucha esto que te dice el hermano José Vargas. Mi alma alaba a Dios. Yo no quiero que seas engañado. Escucha esto. Yo no quiero que seas engañado. Quiero que escapes de la condenación y la muerte y el lugar de tormento eterno. Escucha esto. Lo voy a repetir nuevamente. Quiero que escapes de la condenación y la muerte y el lugar del tormento eterno. Te digo que esta es la voluntad de Dios. Para eso vino Jesús. No solo para sanarte, no solo para deshacer las obras del diablo, sino para que tengas vida y vida en abundancia, que es la eternidad con Dios. Escucha, amigo, amiga, hermano, hermana, Dios está hablando por su palabra. Podemos ver hoy en día que hay un sinnúmero de personas que no han entendido el sentido de la palabra de Dios en sus vidas. Personas que no conocen a Dios, no porque no quieran, sino porque no les enseñan en los lugares donde se encuentran. Hay cuántas personas que están en esos lugares. Yo diría que hay cientos, hay miles que están en esos lugares, pero no conocen a Dios, no conocen al dador de la vida, no conocen a Jesús. Pero no es porque ellos no quieran, es porque no les enseñan. Lo que están enseñando son otras doctrinas que mantienen al hombre engañado, mantienen al hombre, mi alma alaba a Dios, ciego. Entonces hay un número de personas que no han entendido el sentido de la palabra de Dios en sus vidas. Personas que no conocen a Dios, no porque no quieran, sino porque no les enseñan. Y por eso se levantan enseñanzas que aparentemente son de Dios, pero no lo son. Amigo, amiga, hermano, hermana, escucha lo que Dios está hablando. Y no seas engañado. La Biblia nos dice que el único digno de ser invocado, mi alma alaba a Dios, que tiene el poder de cambiar mentes, corazones, ciudades, naciones, familias, matrimonios, es Jesucristo, el único que tiene el poder de cambiar la vida eterna, que tiene que cambiar la vida de las personas y darnos vida eterna. Se llama Jesucristo. Y es el único que tiene el poder de cambiar dónde vamos a pasar la eternidad.
es Jesucristo. Jesucristo, el único que nos da vida y vida en abundancia. Amigo, amiga, hermano, hermana, que estás escuchando, Jesucristo es el único que tiene el poder de cambiar la vida del hombre. El único que es digno de ser invocado. El único que tiene el poder de cambiar mentes, corazones, ciudades, naciones, familias, matrimonio. Es Jesucristo el único que tiene el poder de cambiar la vida del ser humano. Jesucristo el único que nos da vida y vida en abundancia. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Mi alma lo bendice. Mi alma le da gloria, honra, le da alabanza al Señor, porque Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser alabado. Por eso en tantos lugares hoy en día se predica de fe, pero es una fe de aquí, es una fe en la tierra, es una fe en las cosas materiales, pero no es una fe para que pongamos los ojos en las cosas eternas, en las cosas que serán para siempre, porque el hombre cuando muere va a estar en uno de dos lugares, va a estar en el cielo o va a estar en condenación eterna. Y la Biblia habla y habla bien claro. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el temor a Dios es custodia angelical. Escuche esto, amigo, amiga, hermano, hermana. El temor a Dios es custodia angelical. Es custodia angelical, amigo, amiga que estás escuchando, hermano, hermana. Por eso tenemos que buscar más de Dios. Por eso tenemos que andar buscando por fe las cosas espirituales. Porque las que no vemos son reales. La Biblia dice, y lo voy a repetir nuevamente, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y eso es custodia angelical. No estamos solos. Dios nos guarda cuando tenemos temor reverente a Dios. Dios nos guarda. Hay custodia angelical alrededor de nuestras vidas. Estamos guardados, no estamos solos. Mi alma lo alaba y lo bendice. La Biblia dice que Jesús oró al Padre y le pide que ninguno se pierda. Él dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo, dijo el Señor. Una de las cosas que estamos viendo es que hoy en día las personas aman más las cosas del mundo porque no han entendido y no han tenido orientación de eternidad. Escuche esto, porque no han tenido orientación de eternidad, que las cosas eternas son reales, que las cosas eternas por fe las tenemos que anhelar. Pero la fe que se habla hoy en día es una fe solamente para las cosas materiales. Pero fe es saber que las cosas espirituales son reales, son eternas y las tenemos que anhelar. Él dijo, están en el mundo, pero no son del mundo, dijo el Señor. Y hoy en día las personas aman más las cosas del mundo que las cosas eternas. Jesús dijo, esta es la verdad.
Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el único que has enviado. Pablo, de acuerdo a la Biblia, dijo: poned la mirada en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en las cosas espirituales. Nos preguntamos por qué a muchos les cuesta tanto ver la eternidad. ¿Por qué les cuesta tanto ver la eternidad? La eternidad es mucho más real que las cosas pasajeras de esta vida. Jesús vino para mostrar que cuando el hombre o la mujer muere, ahí no termina la vida. Ahí no terminan las cosas. Ahí es donde comienza la realidad de las cosas. Amigo, amiga, hermano y hermana que estás escuchando, que no te están hablando las cosas como son, que no te están advirtiendo, que no te están hablando de la fe que es para vida eterna, que no te están hablando de la fe para las cosas eternas que no vemos, que solamente te hablan de una fe ahora y en este momento. Amigo y amiga, hay dos caminos de tormento, de agonía, separación por la eternidad de la presencia de Dios, y el otro es vida eterna al lado del Señor Jesucristo. Dos caminos. Uno es de vida eterna al lado del Señor Jesucristo y el otro es de vida eterna, pero en un lugar de tormento, de agonía, de separación por la eternidad de la presencia de Dios. Gracias le doy al Señor porque sé que muchos que han estado mirando, muchos que se van a conectar más tarde, yo sé que Dios les va a hablar y tenemos que empezar a buscar más las cosas eternas, no solo lo material, las cosas de este mundo, pero las eternas que son para siempre. Amigo, amiga, hermano, hermana que ha estado mirando y escuchando, Jesucristo es el único. Jesucristo es el único que te puede dar vida en abundancia y vida eterna. Jesucristo te quiere dar vida eterna y en abundancia. Voy a preguntarle a los amigos que están mirando en este momento, si deseas que Jesús te dé vida eterna, y que por medio de esa salvación tu fe crezca y puedas ver las cosas eternas, que son las que perduran para siempre. Te pido, si quieres recibir al Señor Jesucristo, repite después de mí, haz esta oración, creyendo en tu corazón y confesando con tu boca, como dice la Biblia. Ahí donde estás, si quieres recibir al Señor Jesucristo, solamente dile: Señor Jesús, soy pecador, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, reconozco que tú eres el único que me puede salvar y dar vida eterna. Señor Jesucristo, sálvame, perdona mis pecados y lléname con tu Espíritu Santo. Si has hecho esto, eres nueva criatura, bienvenido a la familia del Señor Jesucristo. Hay muchos que están apartados, que han escuchado el mensaje, han visto este video. Estás apartado, pero el Señor Jesucristo te quiere perdonar y recibirte nuevamente. Solamente dile: Señor Jesús, perdóname por haberme apartado, por haberme alejado de ti. Perdóname, sálvame y recíbeme nuevamente. Gracias, Señor. Voy a orar por los que están enfermos, siempre lo hacemos. Voy a orar por los que están enfermos. Y nuevamente digo, yo no sano a nadie, pero el que sana está dentro de mí, está aquí. El que sana
por medio de este lente, de esta cámara, va a sanar las vidas, va a sanar los corazones, va a romper cadenas en el nombre de Jesús. Mi alma lo alaba y lo bendice. Padre, en el nombre de Jesús, he hablado tu palabra, Señor. Ahora, Padre amado, voy a orar por aquellos que están enfermos. Señor, voy a enviar la palabra como dice la Biblia, y la palabra no retornará vacía porque hará para lo que es enviada. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, envío una palabra de sanidad. Padre, envío una palabra de sanidad, Señor, y toda persona que esté enferma, toda persona que esté pasando por enfermedades, por dolencia, ahora mismo en el nombre de Jesús, la Biblia dice que por su llaga fuimos curados. También la Biblia dice que si dos se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidan, Dios lo haría. La Biblia dice que Jesús dijo que lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo haría. Padre, en el nombre de Jesús, creyendo esa palabra, Señor, enviamos una palabra de autoridad, de poder sobre cada vida, sobre cada persona que está atada con cadenas, que Satanás la tiene atada con cadenas, que Satanás los ha hecho miserables. Ahora mismo enviamos una palabra de autoridad, de poder sobre esas vidas. Mi alma alaba al Señor Jesucristo y ordenamos, Señor, a toda influencia del diablo, ordenamos a Satanás, Señor, que suelte la vida. Rompemos cadenas en el nombre de Jesús, rompemos cadenas, rompemos yugos en el nombre poderoso de Jesús, y declaramos que por la palabra, por la autoridad del nombre de Jesús, han sido libres en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Le damos gracias a todos los amigos que han estado mirando, los que van a mirar. Nuevamente digo, gracias porque siempre se conectan. Les pedimos también que si esta palabra te ha sido de bendición, si esta palabra Dios por medio de ella te ha hablado y has entendido que fe no es solamente ahora y en lo natural, que fe es mucho más, que fe es buscar y creer que las cosas de arriba son más reales que las naturales. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, he leído tu palabra. Señor, te pido que bendigas a cada uno de los que se han conectado y se van a conectar. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Este ha sido su hermano, su amigo, José Vargas. Si esta palabra te ha tocado, si esta palabra te ha ministrado, te pido de favor, no para darle gloria al hombre, pasa esta palabra a muchos que no conocen al Señor, pasa esta palabra a muchos que conocen al Señor pero no han escuchado esta palabra. Pásala en el nombre de Jesús porque va a ser de tremenda bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Nuevamente vamos a estar pasando esta palabra dentro de un rato por YouTube y próximamente por otros medios para que el pueblo, la gente que escuche sean edificados con esta palabra y escuchen cosas que no le están hablando, cosas que necesitan escuchar. Pero por medio de esta palabra muchos van a ser edificados y muchos van a ser alertados. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias nuevamente. Este ha sido su hermano José Vargas. Para gloria del nombre de Jesucristo. Se despide hasta la próxima con otra palabra más de parte del Señor. Que el Señor les bendiga con toda bendición de lo alto. Hasta la próxima.